Ignacio Vasco, muy buenos días. Muy buenos días, don Eurico, ¿qué tal? ¿Cómo Súbeme cuando estás? puedas un poco, Pequer, el volumen, no sé si de monitor o de cascos que le oigo, pero le oigo muy de fondo. Bueno, perdóname que me haya extendido un poco en Bueno, el editorial. Ignacio, desde el punto de vista técnico y bueno, también político, por supuesto, desde el que te dé la gana. Tú eres ingeniero informático, tú sabes muchísimo más que nosotros de todas estas cuestiones. ¿Qué pasó ayer? Hasta donde se bueno, yo puede aventurar algún tipo de teoría. comparto tu cabreo y me parece bastante surrealista que no tengamos un cabreo social bastante más importante del que tenemos en este momento con lo que ha ocurrido ayer. Si quieres, arrancamos un poquito con las razones técnicas, que además, bueno, todavía está por esclarecer y está por ver qué es lo que ha ocurrido realmente, y vamos a estar mucho tiempo sin poder saberlo. Pero vamos a ver, lo que pasó ayer es que hubo una avería en la red española. Es decir, ya descartado absolutamente el ciberataque, porque si tuviéramos un ciberataque políticamente ya se está utilizando en este país. Por lo tanto, considero que esa hipótesis la podemos eliminar absolutamente por completo. Hemos tenido una avería de país bananero. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que hemos tenido esta avería? Pues la versión oficial de la fuerte oscilación en los flujos de potencia no deja de ser que la red dejó de ser síncrona. ¿Y qué es lo que hace que la red sea síncrona y que la red sea estable? Pues la energía nuclear, que es el problema principal con el que nos estamos encontrando. Que la energía nuclear estamos pretendiendo cortarla y eliminarla de raíz. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Era yo, Ignacio, perdóname, pero era Ah, un problema interno. A ti en emisión se te oye perfectamente. perfecto, Se te está perfecto. Vale, oyendo sí, es que no. perfectamente. Sí, sí. Vale, estupendo. No, lo que decía es que al final la energía nuclear es la que mantiene estable nuestro sistema, y ayer había menos energía nuclear por diferentes reactores en mantenimiento, en recarga, etcétera, etcétera, y se comenta que hubo un pico de energía fotovoltaica en un momento determinado, justo a eso, a las 12:32, que fue cuando se cayó la red. Pero al final estamos ante un problema técnico que deben resolver los técnicos, y que sistemáticamente se están tomando decisiones políticas que condicionan. Y de esos polvos vienen estos lodos. La red se está avisando. Hay noticias que se entienden juntas. Es decir, llevamos varias semanas en las que la refinería de Cartagena se vino abajo por una subida de potencia. Hubo varios trenes en Cataluña que se vinieron abajo por una subida de potencia. Es decir, hemos tenido diferentes picos en diferentes momentos, y ha habido un pico determinado que cayó la red. A mí me ha llegado también a través de redes, en grupos que tú y yo compartimos, Sí, sobre temas relacionados con que hubo un incidente previo a las 10:30. Yo he visto gráficas sí. de red eléctrica que me han llegado, donde se ve esta caída del 50%, del 60% a las 12:32, Sí. donde ese pico que comentan no aparece, ¿vale? Eso también te lo adelanto. O sea, que no ha habido un pico similar en situaciones previas, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. O sea, al final estamos hablando de hipótesis. ¿Cuál es? De la batalla el resultado, como dice un buen amigo mío. Es decir, ayer España entero sin luz 10 horas. Sí. ¿Vale? Y eso es impepinable, y eso no se puede permitir. Y además, en una sociedad semipública y participada como Red Eléctrica, que tiene una presidenta política que se lleva más de 500.000 euros al año al bolsillo, que no saliera ayer a dar una rueda de prensa. O sea, lo del apagón informativo de ayer es algo inenarrable. Es decir, es que es mucho peor que el apagón eléctrico, aunque eso pueda parecer increíble. O sea, es increíble que el presidente no aparezca en 6 horas, Es es increíble increíble. que no digan nada en Nada. ninguna de sus interlocuciones, nada. Es absolutamente vergonzoso. ¿Cómo no va a haber bulos si tú no das información, desgraciado? O sea, es que es, Claro, es algo. Yo tengo un cabreo que es que no soy capaz de entender en claro. manos de quién estamos. Es decir, es que esto y la reacción española, que por un lado está bien lo que tú comentas, que yo también lo vi. Yo ayer estuve 4 horas y media metido en el coche para ir y volver del colegio de mi hija para recogerla. Y pasé algún momento desagradable, pero macho, ¿cómo es posible que la gente esté en los bares? Es decir, es que está bien que haya un porcentaje
pero es que hay un borreguismo y una desconexión bastante importante y tenemos, como sociedad civil, ya tenemos que reaccionar ante estas cosas. No puede ser que España siga anestesiada de esta manera, macho. O sea, no puede ser. Está meridianamente claro. Oye, te comento una cosa, vamos a ver, me está escribiendo mi amigo Luis Garrote, y te envío un abrazo, Luis, que no sé si estás en el chat. Luis es ingeniero y me comenta, me escribe aquí algo que te paso a someterte a tu consideración. Una de las grandes ventajas, me dice, de la red eléctrica española es su configuración. Es una red anillada, lo que imposibilita que un problema puntual tumbe toda la red, al contrario que la red en USA, que es radial. No me cabe en la cabeza, me dice Luis, que es ingeniero industrial, os insisto, cómo ha sido posible esta caída, a no ser que haya habido caídas simultáneas en varios puntos de la red. Dos opciones, me dice, ataque o incompetencia y dejadez. Yo lo que escuché ayer durante buena parte de la tarde, Ignacio, es que básicamente había sido un grave problema de generación y de cuadrar también de flujo. Entiendo que se refiere a cuadrar, yo pienso más en términos económicos porque los técnicos no son los míos, pues oferta y demanda. Escuchaba ayer a alguien hasta el tercer decimal, ¿no? Y luego ya solo por la noche y de madrugada empecé a ver algunos de la secta fotovoltaica decir que realmente el problema no había sido de generación y que se genera energía suficiente sino de distribución, como dando a entender que las infraestructuras de red eléctrica están ya en exceso obsoletas. Bueno, como esto es algo, digamos, y eso que lo estamos expresando en Román Paladino y de una forma muy simple, pero para que nos entienda todo el mundo, pero a la vez son conceptos muy técnicos, ¿por dónde puede haber ido? ¿Por dónde puede haber? ¿Tú crees realmente que lo que es un problema de generación insuficiente? ¿O por dónde puede haber ido? Vamos a ver, yo creo que es un problema de sincronismo, ¿vale? O sea, y tiene que ver, yo no creo que sea un problema de que la red no llega, lo creo que está completamente acertado, es decir, esto no puede ser un problema puntual y es una red anillada y ayer como se volvió a meterla a recomponer el servicio está bastante claro que es así. No es algo, o sea, esto no es que había un incendio detrás de una línea de alto voltaje al norte de los Pirineos, cerca de no sé dónde. Ha habido un multifactorial que ha terminado desembocando en esto, ¿vale? Es decir, esto no es una cosa que hay una causa única que nos ha producido este problema. Es decir, esto se lleva argumentando desde hace un tiempo. Ha habido varios problemas de sobretensión en la red con desconexiones parciales en distintas zonas de España en las últimas semanas. Y esto ha ocurrido por diferentes factores. Y uno puede ser, o sea, al final... y mira, y te pongo un ejemplo de Italia. Italia no tiene, sabes que no tiene reactores nucleares, pero Italia consume casi un 10% de energía nuclear, un 7, un 8, un 10, depende de la medida y cuándo se haga, de su mix. ¿Por qué? Porque le está comprando a Francia. Francia tiene hasta una capacidad hasta del 70% de su red, está en torno al 50% permanentemente de consumo. Son redes muy estables, porque la energía se puede modular y se puede enviar de manera constante a la red y de una manera. Por eso, ayer se recuperó primero por el País Vasco, porque llegaban los 700 megavatios, que luego se convirtieron en un pico de 950 megavatios, Correcto. que llegaban desde Francia y eran los que iban energizando nuestras centrales de ciclo, las centrales hidráulicas, para ponerlas en funcionamiento y empezar a suministrar a nuestra red. Ese es el funcionamiento. Y desde el sur, desde Marruecos, es decir, los marroquíes nos metieron electricidad para poder arrancar nuestras centrales y empezar a funcionar poco a poco. Y lo que ese llegar a cero, o sea, esto es de cuando hablan de probabilidades los ingenieros industriales que manejan todo este tipo de cosas, esto es una probabilidad ínfima. Pero, oye, también por alguna razón el año pasado Red Eléctrica hizo pruebas para levantar desde cero, ¿vale? Que tampoco las habían hecho antes. Entonces, hay un informe, Ignacio, perdona, se lo leí ayer a Operador Nuclear, que es un tipo de la máxima solvencia, como sabes. Operador Nuclear es su nombre en Twitter. Hay muchas entrevistas concedidas a Víctor, a Wall Street Wolverine y a otros muchos, y además es un hombre muy, muy activo, además de manera pública, en el que citaba un informe, creo que era de Ernst & Young, era una de las Big Four, y creo que era Ernst & Young, una auditoría de hace unos meses, yo creo que ni siquiera tenía más de un año, en la que ya se advertía Red Eléctrica, y Red Eléctrica, según parece, había tomado nota de este tipo de eventualidades, es decir, de que no era algo ni descabellado ni improbable que sucediera lo que ayer sucedió, claro. Vamos a ver, es que ayer había un protocolo hecho con pruebas previas, es decir, se hizo un escenario ficticio para analizar esto, y eso ha hecho
que hayamos tenido luz en torno a 10 horas más del 90% del servicio, gracias a que Red Eléctrica había hecho pruebas antes. Es decir, Claro. si esto no lo hubiera probado antes, posiblemente seguiríamos sin luz, ¿vale? Joder. Es tremendo. O Y sea, es España, tremendo. y España, y España ahora mismo, si hubiéramos amanecido el día de hoy sin luz, ahí sí que os digo que salves el que pueda y no les hubiera quedado Sí. más remedio, aunque les dé urticaria, que sacar el ejército a la calle. ¿Por qué? Pues por 50.000 razones. Por un tema de seguridad ciudadana, punto, y de Seguridad emergencia ciudadana nacional. y seguridad pública. O sea, Y seguridad ayer pública. yo estaba cenando en casa y pensaba mirando hacia la calle que todavía estábamos sin luz y tal. Durante la cena volvió la luz. Tenía puesta una bombilla, Sí. sabía, y el resto de los plomos, como dicen los antiguos, apagados, por lo que pudiera pasar si entraba una subida de tensión, ¿no? Pero esto, o sea, al final, el problema de todo esto es que tenemos un problema, vuelvo a lo de antes, Eurico, tenemos un problema técnico gravísimo, de primer orden. Hemos perdido la luz en toda España, no tenemos una respuesta técnica todavía. Espero que la tengamos en un tiempo, no como en Chile, que sabes que en Chile en febrero del 25 pasó y siguen sin saber qué pasó, ¿sabes? Sí, Y además sí. un problema bastante similar en Sí. cuanto a los primeros temas. Y luego es que estamos tomando decisiones políticas y condicionando políticamente a técnicos. Y esto no puede ser. Claro. Tenemos un equipazo de gente allí trabajando y tenemos a políticos dirigiéndolos tomando decisiones políticas. Es decir, yo no digo, nuestra red puede tener un problema de orientación, es decir, de cómo está constituida, porque es posible que nuestra red no esté plenamente preparada para tener un porcentaje más alto de renovables, o de eólica, básicamente de eólica fotovoltaica, que las que tiene, ¿vale? Pero eso será un problema de configurarle, de tomar decisiones técnicas para que esto no vuelva a ocurrir. Pero decisiones técnicas, señores, joder. No estemos con el politiqueo y con la secta, como tú decías, de estar la única verdad. Es que si ayer no hay generadores diésel en los principales hospitales de este país y en las radios que nos están informando, y hay muertos. Señores, hay muertos sin combustibles fósiles. Entonces, hombre, vamos a ver, fíjate, claro, es que Alfonso, que ha cubierto 10 o 12 conflictos bélicos, cuando salimos, que salieron Omar a fumar y José Antonio, estábamos fuera con Velarde, estábamos... Equipazo, bueno, pues, un abrazo equipazo, y estábamos Alfonso y yo, y estaba yo comentándole a Alfonso, bueno, él, insisto, que ha cubierto muchos conflictos, yo le decía, ¿cómo era aquello que decía siempre Arturo Pérez Reverte? Que en cualquier conflicto bélico, lo primero, lo segundo que aprendes es que sin electricidad la vida es muy difícil, sin agua se torna prácticamente imposible, pero es que el agua depende directamente de la electricidad. Ayer también pasamos por bloques donde estaba el portero en el portal, hablando con los vecinos, diciendo, a través, pues eso, de generadores, sistemas autónomos y tal, pues bueno, podemos reactivar la bomba para que suba al cuarto. Ya a partir del quinto, el sexto, el séptimo, pues ya a lo mejor es más complicado que suba el agua. Y yo le decía a Alfonso, digo, ¿cuántas veces, Rojo, has hecho tú el reportaje en Sarajevo, un suponer, o en Kabul, o en donde sea, ¿no? O en Bagdad, los hospitales que se quedan sin flujo? ¿Qué pasa con los enfermos de las UBIs? ¿Qué pasa, ejemplo arquetípico, todos hemos tenido a alguien en la familia que ha necesitado diálisis, con los que están enganchados a una máquina, con la sangre fuera? A mí es que se nos ponía la carne de gallina y decíamos, bueno, es que los hospitales en muchos casos tienen generadores no ya con una autonomía de horas, no sé si eso es posible, corrígeme Ignacio, con autonomía incluso, pues a lo mejor de un día, de 2 días, pero sí, claro, sí, por supuesto, depende de lo que duren las averías, claro. Claro, pero eso es un motor, es decir, eso es un motor diésel enorme, pues como el motor de un camión gigantesco, que Claro. lo que está haciendo es dar electricidad y cuando son más avanzados tienen baterías, pero no deja de ser como un motor diésel que tiene su depósito y que va consumiendo diésel y lo convierte en electricidad. Y esa es la realidad y es como funciona. Ayer todas las gasolineras paradas, claro, porque las Claro. gasolineras necesitan la electricidad para poder suministrar. Claro. Y hay un momento determinado, o sea, cuando tú tienes que planificar un nivel de seguridad, pues tú planificas, pues, ¿qué se le da preponderancia en un hospital? Pues la operación que está en curso. Claro. Y la UBI. Y la UBI. Una vez que se acaba la operación en curso, la siguiente operación no se hace, pues ya se guarda un quirófano para una emergencia. Y la UBI para mantenerla, y los servicios básicos, y los respiradores, y pues una serie de sistemas que son básicos. Y si hay que reponer gasoil, se repone gasoil. Uno de los temas que hablaba ayer Martínez Almeida en una de las... Yo estuve enganchado a la radio todo el día,
Sí. una de las cosas que decía en una de las emisoras que escuché, iba saltando de una a otra, ¿eh? Cuando había publicidad me iba a otra y así iba escuchando opiniones de todos lados. Hablaba de eso, de las necesidades de diésel, ya se estaban anticipando a que pudieran tener problemas de diésel por si se prolongaba más en los principales, sobre todo muy orientados a la sanidad y a la seguridad, ¿vale? Y otra de las cosas que el alcalde de Madrid estaba muy preocupado ayer, era con la caída del sol, los problemas de seguridad posibles. Y es que hay que anticiparse y hay que hablar a la gente como adultos. Es decir, es que también vivimos en un mundo de la fantasía y caramelo, de los chupachús, y no se habla a la gente como hay que hablarla. Entonces, si se va la luz, una ciudad a oscuras como Madrid es un polvorín, es peligrosísima. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas y el ejército tiene que estar prevenido. Y que les jode que tengan la bandera española en el brazo, pues que les joda, pero esto es así. Es decir, Pues... y es que lo primero son los ciudadanos. Y es que lo primero es el estado del bienestar de los ciudadanos. Y esto, señores, no es estado del bienestar. ¿Vale? Y ahora, si quieres, hablamos un poquito de economía también. Vamos a hablar un poco de economía también. Oye, una cosa antes de que se me vaya, porque acabo de detectar, yo anoche, cuando os pasé el rótulo a todos, el posible rótulo para hoy, puse 15.000 gigas, fui yo el que lo puse, pero porque tuve un momento que me estaba quedando dormido de puro cansancio y luego ya me reactivé a partir de la 1 de la mañana y estuve hasta las 4 leyendo y viendo Twitter y consultando otras cosas. Y luego corregí y os dije, por Dios, 15 gigas, con 15.000 gigavatios, alumbramos a 70 planetas, no a 7 planetas, a 70 veces 7 planetas, física básica de primero de BUP. Corregidme cuando podáis ese rótulo, por favor, que yo me ha parecido ver así mientras veía en diagonal, porque hoy sois muchísimos, sois casi ya 1.700 en directo y está el chat que echa humo. Alguien decía, por Dios, sois de letras. No somos de letras, amigo, créeme que no. 15.000 gigavatios, no, 15 gigas, por favor. No, hablamos de economía. Tanto euro digital y tanta apoyada, menos mal que algunos tenemos siempre dinero en efectivo porque somos del plan antiguo, Ignacio. ¿Qué hacemos ahora con toda esta gentuza del euro digital? Bueno. O sea, esto es Saulo se ha caído del caballo, ¿vale? Menos mal. La realidad. La realidad es que necesitamos tener dinero en metálico y tenemos que tener dinero en metálico en casa siempre. Mira, yo ayer cuando me encaminaba a ir a recoger a mi hija y sabía que iba a la aventura, pues lo primero que cogí fue una botella de agua y 100 euros que tenía en casa al bolsillo. No sé qué va a pasar, no sé dónde voy, pero estos me los llevo yo, ¿vale? Porque no sé si los voy a poder necesitar. Y esta es la realidad la realidad que tenemos. O sea, el euro digital, primero, nos encorseta y segundo, nos quita libertad. Entonces, te obliga a ir por un determinado camino sistemáticamente y por el otro te quita la libertad de tu anonimato y de tu vida. Y entonces necesitamos dinero en metálico. Bueno, pues que una de las consecuencias de este tremendo apagón y de este problemón nos lleve a que tengamos dinero en metálico. Esa es una de las razones. Otra, la caída del PIB de ayer es algo que va a haber que contar con ello. Es decir, esta mañana estaba hablando con Riera, que ayer pues no pudimos hablar, y ya he escuchado también esta mañana a tu amigo Mar Vidal, y vamos un poco en la misma línea, el cálculo que hemos hecho. ¿Los miles de millones que se pudieron perder ayer se pueden cuantificar? Pues mira, sí, se pueden cuantificar. Mira, tú al final, el PIB se puede calcular de varias maneras, ¿vale? El Producto Interior Bruto se puede calcular de varias maneras. Y una de las maneras es desde el lado de la oferta, es decir, de cada uno de los sectores económicos que componen la actividad económica. Entonces, desde ese lado, al final el PIB tiene que cuadrar, es decir, tú lo puedes calcular por los tres métodos, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda o por el lado de los índices encadenados, pero al final tiene que cuadrar. Entonces, si tenemos un PIB de 1,678 billones, 1,6 billones de euros, camino de 1,7, bueno, pues esto lo divides entre 6,5 y te salen unos 4.600 millones, que es un 2,27, un 2,26 del PIB, ¿vale? Sí, dividiendo simplemente... un 0,27, un 0,26 del PIB, perdón, he dicho un 2, un 0,26, un 0,27 del PIB, ¿vale? Esa es la pérdida porque al final todos los sectores productivos se han parado en este país, ¿vale? Claro. Entonces, luego ya podrás ver una afectación en algún sector más, en algún sector menos, pero hemos tenido esa pérdida, ¿vale? Entonces, Mar Vidal decía en torno al 0,2 esta mañana que le he escuchado con Herrera, pero
por ahí le anda, ¿vale? O sea, pero entre un 2,02, yo diría un 0,02, un 0,25, ¿vale? Y esa es la pérdida real que ha tenido el PIB de España por un apagón de un día. Pues fíjate. Tú me dirás. Pues O sea, fíjate. Es inenarrable todo esto. O sea, República Bananera, tal. Es inenarrable. Decía ayer José Antonio, cuando a la 1:00 vimos que esto ya iba para largo, José Antonio González decía, pues bienvenidos a lo que sienten los venezolanos cada lunes. Y luego por la tarde escuchaba también en alguna otra emisora, antes de salir, como os digo, a dar una vuelta por toda la zona norte de Madrid, de la Vaguada, la Plaza Castilla, después bajar otra vez por la zona de Mirasierra, después internarme un poco por el barrio del Pilar. Llevaba puesto un pequeño transistor, porque lo bueno de tener padres es que en casa de los padres de uno hay de todo. Hay pilas, hay transistores. Antes la radio se llamaba transistores, aunque terminología técnica, un transistor, como bien sabemos, como bien sabe Ignacio mejor que nadie, es otra cosa, ¿no? Y venía escuchando otro que dice, aquí en España hay iguanas, y le decía a la locutora, decía, iguanas, ¿por qué? Dice, no, porque en Venezuela, cada vez al principio, hace algunos años, cada vez que se jodía toda la historia y se caía el sistema entero y se paralizaba el país, que era cada 2x3, salía el criminal y decía, no, ha sido una iguana que se ha puesto encima de un transformador. Como cuando Fidel Castro salía a las 5 de la tarde de la Plaza de la Revolución, 50 grados a la sombra, un calor que se rajaban las piedras, y les acababa convenciendo de que coco piña, chico, tú lo que tienes no es hambre, es sed, chico. Y los pobres cubanos allí, así, los pobres venezolanos asintiendo y tal. Bienvenidos a lo que siente un venezolano o un cubano cada lunes. Seguiremos hablando, por supuesto, de esta cuestión, porque esto va a traer mucha cola. Última pregunta para despedirte y saludar ya a Eduardo García Serrano. Ignacio, ¿es susceptible de reproducirse esta situación caótica que vivimos ayer, esta catástrofe, porque fue una auténtica catástrofe, un cero energético? Pues esto, como tú decías, probabilidad para los ingenieros infinitesimal. Bueno, pues ayer se dio. ¿Puede volver a darse con carácter mediato o inmediato? Claro, evidentemente. Y hasta que las causas, hasta que las causas no se delimiten con mucha exactitud y tal. ¿Qué pasa? Que ahora el foco, tanto el foco mediático como técnico, va a estar aquí. Es decir, hace una semana, el tener energía eléctrica a todos los españoles en su casa para de suá, ya, pues esto está, no hay ningún problema, esto tenemos una red, a día de hoy, pues se va a poner mucho foco en ello, y yo entiendo que se van a tomar decisiones basándose en lo técnico, aunque políticamente no las quieren vestir de lagarterana, pero va a prevalecer el hecho técnico, y los técnicos van a tener voz, voto y control para que esto no se vuelva a producir, hasta que los políticos con ideas sesgadas y con decisiones politizadas vuelvan a meter mano y podamos tener el problema otra vez. Pero lo primero, hay que encontrar las causas de todo esto. ¿Cuáles son las causas? Múltiples, pero pues múltiples habrá que poner factores correctores y habrá que poner planes de contingencia para que se produce A, B y C, ya desde A estemos trabajando para que no se produzcan B y C y no se produzca D y E. Todas las cosas que se han podido producir a la vez. Entonces, o sea, esto técnicamente se puede solucionar, sí. Técnicamente se puede evitar que se vuelva a producir. Esto ha pasado por primera vez en España en la historia. En Europa no ha pasado. Tenemos redes similares, tenemos capacidades similares, con mix diferentes en cuanto a la generación. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Pero que puede ocurrir perfectamente. Si no sabemos por qué ha pasado, ¿por qué no va a volver a pasar ahora mismo? ¿Sabes? O sea, es que el problema de todo esto es la incertidumbre y que un presidente del gobierno esté 6 horas sin dar la cara para salir y no decir nada. Nada. Para no decir absolutamente Eurico no dijo nada. Ninguna de las dos intervenciones, más allá de 2 cifras. Te pones a tu ministra al lado, a tu ministra Belramo, y que dé las explicaciones técnicas. Te traes al jefe técnico de la parte eléctrica dentro del gobierno, al secretario de Estado correspondiente, te traes a quien sea, pero es que tiene que salir él solo con el cuello colocado. Es que necesitamos otra cosa en este país, pero es que se necesita otra cosa en Occidente. Es que los problemas que tenemos son por no afrontar
las cosas de cara y por no buscar soluciones de verdad y por no ser valiente. Y esto Lo que es un necesitamos problemón, es que 8 millones de mermados, más los que le votan al comunismo, 8 millones de mermados, 7.700.000 que le votan al Partido Socialista, otros 3 millones que le votan a las distintas marcas comunistas, a la de la cajera de las rodilleras y a la nariguda y a la otra, pues no sé, que haya parte de una mínima parte siquiera de vida inteligente entre esa gente que reaccione, porque claro, estos que luego viven de puta madre y son comunistas de Visa Oro o de American Express o lo que diablos gasten ahora o Mastercard o lo que sea, pues se la suda y siguen pontificando las bondades del sistema cubano y venezolano mientras España entera se jode y que más de medio país reaccione y eche a gorrazos a estos hijos de Satanás. Tenemos cubanos en el chat. Nightguard, te envío un saludo porque ya te leo en Twitter y te he localizado, ya sé quién eres, una amiga cubana que se fue hace 22 años y no ha vuelto, diciendo que para ellos esto es lo cotidiano. Y también quiero leerte y enviarte un abrazo, Ramón Rodríguez del Pozo, que nos dice: para nosotros los cubanos esto es algo normal y quisiera que los españoles no lo normalicen, que los españoles no lo normalicemos. Así es, Ramón. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Es que no podemos normalizar esto. Es que no podemos normalizar esto. Es que esto tiene que ser un punto de inflexión en el comportamiento de la sociedad civil en España. No puede ser que ideas sectarias y sesgadas nos jodan la vida a todos. Y es que demos gracias a Dios que ayer no ha pasado nada grave de, en el momento de la desconexión, caerse un avión, chocarse dos autobuses, bueno, efectivamente. meter un incendio, porque son cosas que gracias a Dios no han pasado, pero pueden pasar perfectamente ante una situación de este tipo. Entonces, no tentemos a la suerte y tiremos por donde hay que tirar. O sea, es que ya vale, tío. Ya está bien. Ya está bien. Ignacio Vasco, ingeniero informático, empresario tecnológico y buen amigo personal de quien les habla y buen amigo de esta casa. Te envío un abrazo y seguiremos charlando en los próximos días. Cuídate.